Llegamos ahora al Salmo 6 y enfrentamos un asunto interesante a manera de introducción al estudio de este Salmo. Si miramos el título en nuestras Biblias, a lo menos en la que yo estoy usando, dice lo siguiente: oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Noten la palabra prueba. Obviamente, los que publicaron esta versión de la Reina Valera consideraron que el Salmo 6 viene del contexto de un tiempo de prueba en la vida de David. Pero si leemos el primer versículo, escuchemos lo que dice versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Esos verbos, no me reprendas, no me castigues en tu ira, pareciera no tanto una prueba, sino un castigo por el pecado. Pero David es un creyente, así que un creyente no es castigado con el juicio de Dios por el pecado, pero puede ser expuesto a la disciplina de Dios. Así que la pregunta al empezar el estudio del Salmo 6 es la siguiente: ¿qué está pasando en la vida de David? ¿Es una prueba? ¿Es una disciplina? ¿O es un castigo por el pecado? Este tema queremos tratar de profundizar durante el estudio del Salmo 6. Ahora, cuando estudiamos los salmos, hay dos cosas que quisiéramos saber de ellos, que nos van a ayudar a interpretar bien el salmo. En primer lugar, quisiéramos conocer el contexto en que el salmo o cada salmo fue escrito. Qué interesante sería que antes de cada salmo haya unas palabras que nos indiquen el contexto histórico en el cual fue escrito. En algunos casos lo hay, pero no en todos y no en este caso. Un segundo detalle que nos gustaría saber es el orden en que los salmos fueron coleccionados. Obviamente los salmos fueron escritos por diferentes personas a lo largo de muchos años. Lo interesante es que se coleccionaron en 5 libros diferentes. Alguien decidió colocar un salmo tras otro. Y la pregunta que nos intriga es: ¿qué pensamientos o qué criterios guiaron el orden en que los salmos fueron escritos o coleccionados? Ahora, en este caso es muy interesante porque miren ustedes cómo termina el Salmo 5, los versículos 11 y 12, que dicen: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Así que el Salmo 5 termina con esta nota muy positiva de la protección y la bendición de Dios, en tal manera que el creyente debe gozar una vida marcada por gran gozo y alegría. Y el Salmo 6, el siguiente salmo, empieza diciendo: Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y uno se pregunta: ¿y qué pasó con la alegría y la protección de Dios? Se supone que el que estaba ordenando los salmos no lo hizo al azar, y también confiamos que el Espíritu Santo guió en la colección de los salmos. Así que lo que nos intriga es por qué el Salmo 6 viene después del Salmo 5, que termina con una nota tan positiva, pero el Salmo 6 empieza describiendo una persona, un creyente, que la está pasando muy mal. A primera vista pareciera una contradicción, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos afirmar
a la luz del Salmo 5, versículos 11 y 12, que el creyente es una persona que va a gozar gran gozo y alegría espiritual por la protección de Dios. Y el siguiente salmo empieza con el salmista confesando que está pasando por una situación tan terrible que siente que Dios lo está castigando, lo está golpeando y se siente morir. Hay que pensar cuando estamos estudiando los salmos. Aprovechemos entonces para reflexionar sobre la diferencia entre estas tres categorías: castigo, disciplina y prueba. Porque la verdad es que muchas veces como creyentes terminamos confundiendo estas cosas, ¿no es cierto? Empecemos con el castigo. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando castiga a alguien por su pecado? Bueno, francamente, es causarle dolor y hacerle sentir que merece ese dolor por el pecado que ha cometido. Es un castigo. ¿Cuál es el enfoque? La conducta pasada. Dios está mirando algo que la persona hizo anteriormente y ahora le castiga por ese acto en un tiempo pasado. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia la persona que le está castigando? Bueno, es una actitud de hostilidad. Yo sé que afirmamos que Dios es amor, pero piensen cuando Cristo limpió el templo en Jerusalén. ¿Acaso no había una actitud de hostilidad hacia los vendedores? La verdad es que detrás del castigo divino hay una actitud de hostilidad. Dios trata al ser humano como lo es por naturaleza, un enemigo, un pecador, un rebelde. ¿Cuál es el motivo por el castigo? Es la ira de Dios, es decir, el justo juicio de Dios que ha determinado el alma que pecare, esa morirá. La ira de Dios se manifiesta. ¿Y cuál es el resultado? Cuando Dios castiga al inconverso, rebelde, le genera temor, ¿no es cierto? El sexto sello en Apocalipsis, el capítulo 6, dice que las naciones, con tremendo temor, porque ha llegado el día de la ira del Cordero, claman a las montañas que caigan sobre ellos y los escondan de la ira de Dios. Ahí vemos el temor que el castigo engendra en las personas. Eso es castigo cuando se trata de un inconverso, a quien Dios está juzgando por sus pecados. Pero, ¿qué de la disciplina? La disciplina es para creyentes. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Corrección. No es que Dios quiere causar dolor a su hijo. Al igual que un padre cuando disciplina a su hijo, la intención del padre no es causarle dolor, la intención es corregir un mal comportamiento, por eso lo disciplina. ¿Cuál es el enfoque de la persona que está disciplinando? En este caso, Dios. El enfoque es: Dios desea ver en nosotros, sus hijos, cierto comportamiento. Dios no está pensando tanto en el pasado, lo que hayamos hecho antes. Lo que Dios está pensando es ahora y en el futuro. ¿Cómo quiere Dios que nos comportamos de ahora en adelante? Y para lograr ese buen comportamiento, nos disciplina. ¿Cuál es la actitud de Dios al disciplinarnos? Es amor y cuidado. No quiere que crezcamos como hijos malcriados. Nos cuida, nos ama, por eso nos disciplina. ¿Cuál es el motivo de Dios? Amor. Él nos ama, por eso nos disciplina. ¿Y cuál es el resultado en la vida del creyente? Seguridad. Seguridad porque se da cuenta: esta disciplina, aunque no es nada placentera, me confirma que soy un verdadero hijo de Dios.
Por eso Dios me trata así. Le da seguridad al creyente. Pero pasemos a la tercera categoría, prueba. ¿Cuál es el propósito de una prueba? Bueno, no es que Dios quiere corregir un mal comportamiento, eso sería disciplina. Una prueba es porque Dios quiere purificar y fortalecer nuestra fe cristiana, ¿no es cierto? Por eso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, indica a los creyentes que deben alegrarse por el tiempo de prueba, porque lo que Dios está haciendo es purificando su fe. Ese es el propósito de una prueba. ¿Cuál es el enfoque de Dios? El enfoque es producir en el creyente mayor fruto espiritual. ¿Se acuerdan Juan capítulo 15? Lo que Cristo dice de una rama que está llevando fruto. ¿Qué hace el jardinero? Lo poda, limpia la rama. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces Dios nos prueba para hacernos más fructíferos. ¿Cuál es la actitud de Dios al probarnos? Amor, ¿no es cierto? Él nos ama, Él quiere que ver en nosotros más y más madurez espiritual, una fe más firme, mayor fruto, y con ese amor Él aplica una prueba. ¿Cuál es la motivación de Dios? Estimular la vida cristiana. Hermanos, la verdad es que cuando la vida cristiana es muy fácil, muy suave, nos ponemos ociosos, ¿no es cierto? No leemos tanto la Biblia, no oramos tanto, a veces descuidamos algún culto, pero cuando viene una prueba, ahí sí vamos a Dios en oración, ¿no es cierto? Ahí empezamos a leer la Biblia más, ahí vamos a los cultos y Dios nos está estimulando nuestra vida espiritual a través de la prueba. ¿Y cuál es el resultado? Fortaleza personal y carácter cristiano. Así que hermanos, les dejo aquí esta tabla para que ustedes la puedan tomar en cuenta cuando están evaluando la experiencia suya o la de otras personas y en particular como ahora cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Cuán importante es distinguir entre castigo, disciplina y prueba. Y la pregunta para nosotros ahora en Salmo 6. ¿De qué trata el Salmo 6? ¿Qué está pasando en la vida de David? Bueno, como sabemos que David es un creyente, en un sentido podemos descartar el aspecto del castigo. Pero ¿qué queda? ¿Prueba, como dice la Reina Valera, mi versión, o disciplina? Vamos a indagar un poco más ahora. Si leemos todo el Salmo 6 con el fin de tratar de recabar el contexto en que David escribe este salmo, la verdad, hermanos, es que no hay suficiente información. El versículo 1 apunta a un tiempo de castigo. Digo eso más que nada por los términos que usa. Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues. Ahí está la palabra, no me castigues, la palabra de David. Claro, vamos a tener que investigar cuál es la palabra en hebreo y las implicancias de este término. Pero por lo menos superficialmente apunta a un tiempo de castigo. Lo extraño es que si leemos todo el Salmo 6, y les animo a hacerlo quizás antes de escuchar más este mensaje, este estudio, lean todo el Salmo 6 y lo que van a encontrar es que no hay ninguna referencia al pecado o a la confesión de pecado. Que es extraño, ¿no? Si David es consciente que Dios le está castigando o disciplinando, uno esperaría encontrar una referencia al pecado. Quizá es porque no hay tal referencia al pecado que los que produjeron esta versión de la Reina Valera han puesto como título una prueba en la vida de David. Lo que se hace fascinante es que si vamos al Salmo 38, miren
en sus Biblias el Salmo 38. Lean conmigo el primer versículo para notar algo interesante. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. O sea, es casi exactamente lo mismo que tenemos en el versículo 1 del Salmo 6. Hay solo una palabra diferente. Pero si leemos en detalle el Salmo 38, vamos a encontrar que este salmo es mucho más extenso y más detallado. Tiene 22 versículos. Y cuando empezamos a leer el Salmo 38, vamos a encontrar algo aún más interesante. En el Salmo 38 hay confesión de pecado. Vamos a mirar. Salmo 38, versículos 4 y 5. Hazme saber, Jehová, mi fin. No, perdón, Salmo 38, estaba leyendo Salmo 39. Salmo 38, versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado, noten, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. David está reconociendo aquí iniquidades, alguna locura que él ha cometido como creyente. O nota en versículo 17, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Así que no hay ninguna duda. El Salmo 38 describe la disciplina de Dios por algún pecado en la vida de David. Pero aquí en el Salmo 6, si no hay confesión de pecado, y lo pueden estudiar ustedes, ¿a qué conclusión llegamos? Una primera conclusión sería que si no hay confesión de pecado, quizás sea porque David ya se había arrepentido. Reconoce que está sufriendo consecuencia del pecado, pero como ya se arrepintió antes y ya confesó antes su pecado, no lo menciona aquí. Ahora, si vamos al Salmo 32, vamos a notar cómo en el Salmo 32 David confiesa su pecado y las consecuencias de confesar el pecado. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyos espíritu no hay engaño. Y luego confiesa, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que David sabe que cuando él comete pecado, lo que debe hacer es confesar el pecado. Y cuando ha confesado su pecado, entonces Dios le perdona el pecado y vuelve la paz y la tranquilidad al corazón de David. Pero ¿qué está pasando en el Salmo 6? Quizá para ayudarnos a indagar más este asunto y particularmente para pensar en el orden en el cual están coleccionados los salmos. Miremos el Salmo 3. ¿Se acuerdan el contexto del Salmo 3? Dice el Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Es decir, el Salmo 3 viene en un momento cuando Dios estaba disciplinando a David a través de su hijo Absalón por el grave pecado que David había cometido con Betsabé. Ahora, esta rebeldía de Absalón es algo que Dios había profetizado en 2 de Samuel 12 y los versículos 10 al 14. Vamos a mirar nuestras Biblias
Segunda de Samuel, capítulo 12, esta profecía que Dios le dio a David a través de un profeta de las consecuencias del pecado que él había cometido. Escuchemos bien estos versículos. El profeta Natán está hablando y le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esa profecía se cumplió en la rebeldía de Absalón. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Aquí está la confesión de pecado. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Noten eso entonces. David confiesa su pecado y viene la promesa de Dios que Dios le ha perdonado su pecado y David no va a morir. Ahora, si leemos el Salmo 51, vamos a notar la profundidad del arrepentimiento de David. Yo sé que aquí en 2 Samuel 12, versículo 13, no parece algo muy profundo, ¿no es cierto? Simplemente dice: pequé contra Jehová. Pero en el Salmo 51 nos damos cuenta la profundidad de su quebranto por el Espíritu Santo convenciéndole de pecado. Y la verdad, hermanos, es que Dios perdonó a David. Aquí en el capítulo 12, ¿cómo sabemos que Dios le perdonó a David? Bueno, por lo que leemos en versículos 24 y 25 de 2 de Samuel, capítulo 12. Miren versículo 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, es decir, la consoló por la muerte del hijo que fue fruto del adulterio. ¿Se acuerdan? Betsabé salió en estado y para tratar de cubrir sus rastros, David ordenó la muerte de su esposo, Urías. Pero el hijo que nació, Dios le quitó la vida como disciplina a David. Obviamente afectó mucho a Betsabé también. Así que David consoló a Betsabé, su mujer, y luego, ¿qué más dice? Versículo 24. Y llegándose a ella, durmió con ella, tuvieron relaciones sexuales, ahora como esposos casados. Ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Pero miren lo que dice a continuación: al cual amó Jehová. Qué interesante. Aquí vemos cómo Dios ya ha perdonado a David y el siguiente hijo que nace entre ellos fue un hijo muy especial, a quien Dios amó. Y miren versículo 25, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Y el nombre Jedidías, el nombre que Dios le dio a Salomón, significa amado de Dios. Así que claramente la Biblia nos está indicando que en capítulo 12 de Segunda de Samuel, David confiesa su pecado, Dios perdona su pecado y hay una reconciliación entre David y Dios. Pero entonces, en el Salmo 3, esta rebeldía de Absalón, ¿por qué se dio? La disciplina de Dios. Y aquí lo interesante, hermanos, que a veces pasamos por alto es cuántos años pasaron entre el pecado de David, que fue perdonado, y la disciplina de Dios en la forma de la rebeldía de Absalón. A veces podemos pensar que pasó casi inmediatamente, mientras el pecado era fresco todavía. Pero cuando estudiamos el texto bíblico, nos damos con la gran sorpresa que no es así. Habían pasado años. Hermanos, esta tarde estudiando me di cuenta, habían pasado 11 años
¿Pueden pensar eso? 11 años entre el pecado que David cometió con Betsabé y la rebeldía de Absalón, que claramente es una disciplina continua de Dios en la vida de David. Para que ustedes vean esto y lo confirmen, miren en capítulo 13, segunda de Samuel 13, versículo 1, la relación del pecado de David con una situación tan triste en la familia de David, donde un hombre viola a su hermanastra, Amón y Tamar. ¿Qué dice versículo 1? Aconteció después de esto. Es decir, después del pecado y la confesión del pecado y la restauración de David, después de eso ocurrió el incidente tan triste entre Amón y Tamar. Y miren también en 2 Samuel 13, el versículo 23. ¿Qué pasó después de ese pecado? Versículo 23. Aconteció pasado 2 años. Absalón, el hermano de Tamar, molestísimo con el hombre que la había violado, Absalón había determinado matarlo, pero no lo hizo inmediatamente. Esperó 2 años y luego mató a eh, el hombre que violó a Tamar. Sí, van 2 años. Ahora miren versículo 38. Luego de asesinar a su hermano, Absalón tuvo que huir, ¿no es cierto? ¿Qué leemos en versículo 38? Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Así que 2 más 3, ya van 5 años. Ahora vamos al capítulo 14 y el versículo 28. Porque luego Absalón vuelve del exilio, después de 5 años vuelve del exilio. ¿Y qué leemos en versículo 28? Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. Es decir, David permitió que su hijo vuelva del exilio a Jerusalén, pero David no quería verlo. David estaba indignado porque Absalón había matado a uno de sus hijos y David no quería verlo. Y Absalón pasó 2 años en Jerusalén sin ver a su padre. Así que van 2 años, más 3 años, más 2 años, ya van 7 años, ¿no es cierto? Desde el pecado de David. Y ahora, en el capítulo 15, versículo 7, ¿qué leemos aquí? Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, y a continuación viene la historia que dio lugar a la rebeldía de Absalón, autoproclamándose rey. Pero después de 4 años de estar en Jerusalén, habiendo visto a su padre, 4 años más se rebela contra él. Por eso, hermanos, habían pasado 11 años. Y nos acordamos, hermanos, que para Dios, 1000 años nuestros es como un día que pasó. Y nosotros podríamos pensar que después de 11 años, ¿qué nos va a disciplinar Dios? Por un pecado que ya hemos confesado y nos hemos arrepentido. Sin embargo, así es. Y el Salmo 3 es un salmo compuesto 11 años después de cometer el pecado, cuando David está experimentando todavía la disciplina de Dios por ese pecado. La espada, dijo Dios, la espada no se apartará de tu casa nunca. Y 11 años después, David lo siente. Pero si vamos ahora al Salmo 6, nos damos cuenta que en el Salmo 6 el problema no es la espada. Ahora David dice que él estaba enfermo. Versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Estaba tan enfermo que David sentía morir. Versículos 4 y 5. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte, David siente que está por morir por esta enfermedad. En la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Alabará. Así que claramente, a lo menos parece claro,
Esta es una enfermedad, no es la espada. Así que si David está hablando de castigo y reprensión, cabe la posibilidad que es por otro pecado. Ahora sabemos que David no era un hombre perfecto, era un pecador como nosotros. ¿Se acuerdan cuando estaba llevando el arca del pacto a Jerusalén? La primera vez que intentó llevar el arca, David no hizo caso a la ley de Dios, simplemente llevó el arca a su manera y un hombre murió. Y de repente podemos pensar en otros ejemplos en la vida de David en la cual se manifiesta su imperfección. Pero era un creyente y era sensible a que cuando estaba enfermo, seriamente enfermo, cabía la posibilidad que era una disciplina de parte de Dios por su pecado. Así que quedamos con esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el contexto aquí del Salmo 6? ¿Es una disciplina por su pecado? Si es así, ¿por qué David no confiesa su pecado? ¿O será que ya lo había confesado, pero siguen las consecuencias del pecado, la disciplina de Dios? ¿O será que la ausencia de la referencia al pecado da a entender que efectivamente era una prueba y habría que entonces interpretar el versículo 1 a la luz de esta prueba? Antes de considerar esa posibilidad, tenemos que volver a este tema de el orden de los salmos. Recordemos cómo termina el Salmo 5. Habla de alégrense los que en él confían. Y la pregunta sería, ¿y si dejamos de confiar? Si dejamos de confiar en Dios y empezamos a actuar en la carne. ¿Se acuerdan que más adelante en su vida David decidió levantar un censo para ver cuántos ciudadanos él tenía? Y Dios había prohibido hacerlo. ¿Por qué? Porque la razón por la cual reyes hacían un censo era para saber cuántos soldados y ciudadanos tenían para confiar en ellos para tiempos de guerra. Y Dios no quería que el rey confiara en sus soldados o en sus súbditos. Y por eso Dios dijo, no hagan un censo, mírenme a mí, yo les voy a defender, no sus soldados o los ciudadanos. Pero David dejó de confiar en Dios y por eso sufrió una disciplina. Podía ser el caso aquí también entonces. Lo normal es que el creyente experimenta tremenda alegría mientras está confiando en Dios, pero cuando deja de confiar en Dios y desobedece la palabra de Dios, la disciplina puede venir. Noten otro detalle. Salmo 5, versículo 11, la segunda línea. Al final, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Y si David había dejado de amar a Dios, si David en algún momento había perdido su primer amor, ¿se acuerdan en Apocalipsis el capítulo 2, la carta a la iglesia en Éfeso? Has perdido tu primer amor, por lo tanto te voy a disciplinar. Podía ser que eso estaba pasando en el Salmo 6. David había dejado de confiar en Dios, por eso una disciplina, o David había dejado de amar a Dios o había perdido el primer amor y por eso la disciplina. Finalmente, en versículo 12 de Salmo 5, David dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Y claramente en el Salmo 6, David no se siente precisamente bendecido, está enfermo, a punto de morir. Podría ser que había dejado de ser un hombre justo, que se había entregado a los placeres de la carne, estaba actuando como un inconverso y por eso Dios envió la enfermedad.
Bueno, son preguntas interesantes, ¿no es cierto? Pero qué importante notar el orden de los salmos. Y tenemos que tratar de resolver esta aparente contradicción entre las promesas de alegría al fin del Salmo 5 y la queja de David al comienzo del Salmo 6. Escuchen lo que dice Matthew Henry. Estos versículos hablan el lenguaje de un corazón verdaderamente humillado, de un espíritu quebrantado y contrito bajo grandes aflicciones, enviadas para despertar la conciencia y mortificar la corrupción. La enfermedad le hizo recordar el pecado. Es como Matthew Henry interpreta el Salmo 6. La enfermedad le hizo recordar el pecado y lo consideró como una señal del desagrado de Dios contra él. Ahora, el hecho que David no menciona el pecado explícitamente en el Salmo 6 podría ser porque ya lo había confesado. O podría ser que él está resumiendo la experiencia y a diferencia del Salmo 38, aquí no menciona el pecado. De todos modos, me parece que la ausencia del pecado, de la referencia al pecado, lo hace interesante el Salmo 6. Y por eso termino recordando el caso de Job. ¿Se acuerdan lo que pasó con Job? Perdió todo lo que tenía. Y los amigos de Job, ¿qué pensaron? Ah, Job ha pecado. Dios lo está castigando o lo está disciplinando. Pero Job sabe que él no ha pecado. Pero sufre tanto en la carne que Job siente que Dios lo está castigando. Y Job se queja varias veces, dando a entender que Dios es injusto con él, que le está haciendo sufrir tanto como si Dios le estuviera castigando por su pecado. Nosotros, leyendo el libro de Job, sabemos que no es así. Sabemos que es una prueba. Dios está permitiendo a Satanás probar la fe de Job, ¿no es cierto? Pero Job lo siente como un castigo, una disciplina. Y por eso decimos aquí, hermanos, una prueba puede ser tan intensa que sentimos que Dios nos está castigando. Estoy seguro que nos ha pasado a nosotros más que una oportunidad. Pero hermanos, esa es parte de la prueba de la fe. El hecho que el dolor sea tan intenso nos hace pensar, ¿he pecado o no he pecado? Tengo que examinarme. Y ese proceso de examinarme me ayuda en la vida cristiana. Y cuando no veo un pecado, me desafía a confiar en Dios en medio de tanto sufrimiento. Pero terminemos mirando el Salmo 139 para recordar, hermanos, que siempre en tiempos de sufrimiento nos conviene pedir a Dios lo que dice David en el Salmo 139, los versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Me imagino que David aquí en el Salmo 6 aprendió a hacer eso. Quizá no confiesa su pecado porque no sentía que había pecado, pero el dolor era tan intenso que parecía que Dios lo estaba disciplinando. Y David usa terminología que apunta a una disciplina. Pero al no confesar pecado, daría pie a la idea de efectivamente es una prueba, esta enfermedad que casi lo lleva a la muerte. Hermanos, me he detenido en esta introducción al Salmo 6 porque me parece que
aquí hay dos temas muy interesantes que debemos reflexionar. El primer tema es el orden de los salmos y la manera en la cual debemos evitar interpretar un salmo y dejar de lado lo que viene antes y lo que viene después, que es lo que normalmente hacemos, ¿no es cierto? Normalmente tratamos cada salmo como totalmente diferente a lo que viene antes y lo que viene después. Y a veces, como en este caso, es importante notar el orden de los salmos y las preguntas que eso nos plantea. Y en segundo lugar, este salmo es interesante porque nos permite ver cómo un creyente puede sufrir tan intensamente que queda confundido. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Me está disciplinando o me está probando? Y cuando no estoy seguro, tengo que ir al Señor y decir, Señor, examíname y pruébame y luego guíame en el camino eterno. Recordemos, hermanos, que siempre, sea disciplina o sea prueba, Dios está obrando para nuestro bien. Y en medio de las lágrimas y el dolor, aferrámonos de nuestra convicción en el amor y la bondad de Dios para con sus hijos. Oremos. Padre amado, gracias por esta introducción al Salmo 6 y nos damos cuenta, Señor, otra vez la tremenda riqueza de tu palabra y las preguntas que podemos plantear, Señor, para enriquecer nuestro entendimiento de las Escrituras. Padre, quiero que esto sea no un ejercicio intelectual, sino que sea un ejercicio devocional, para que aprendamos a amarte, Señor, y entender lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por este tiempo de estudiar tu palabra. Bendice a mis hermanos y hermanas que están siguiendo estas clases. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.